Cuando David instaló esa aplicación en su teléfono para grabar las llamadas de su esposa, pensó que solo confirmaría sus sospechas. Pero lo que escuchó en esas grabaciones fue mucho peor de lo que jamás imaginó. Una traición tan profunda y calculada que cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia de un hombre que descubrió que su matrimonio de 15 años había sido una mentira desde el primer día. Si quieres saber cómo terminó esta historia de traición, dale like al vídeo y activa la campanita para no perderte ningún detalle. David Martínez tenía 42 años cuando su mundo se desmoronó. Trabajaba como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones, un trabajo estable que le permitía mantener a su familia cómodamente. Su esposa, Carmen, era profesora de primaria, una mujer que siempre había proyectado una imagen de dulzura y dedicación familiar. Tenían 2 hijos, Sofía de 14 años y Miguel de 11. Desde fuera, parecían la familia perfecta. Vivían en una casa de 2 plantas en un barrio tranquilo de las afueras de Madrid, tenían 2 coches, vacaciones anuales en la playa y cenas familiares los domingos. David se consideraba un hombre afortunado. Había conocido a Carmen en la universidad, se habían casado jóvenes y habían construido una vida juntos paso a paso. Pero hacía unos meses, algo había cambiado. Carmen había comenzado a actuar de manera extraña. Pasaba más tiempo con su teléfono, lo protegía con celos y había desarrollado nuevas rutinas que no incluían a David. Decía que tenía más reuniones en el colegio, que había proyectos especiales que requerían su atención fuera del horario laboral. También había empezado a salir con amigas los fines de semana, algo que antes nunca había hecho. La primera vez que David sintió que algo no estaba bien fue un martes por la noche. Carmen había salido supuestamente a una cena con las profesoras del colegio. Cuando regresó a casa, pasada la medianoche, tenía una expresión en el rostro que él no había visto antes. No era culpabilidad exactamente, sino algo parecido a la satisfacción secreta. David intentó preguntarle sobre la cena, pero Carmen se mostró evasiva. Sus respuestas eran cortas, sin los detalles que normalmente compartía sobre sus días. Cuando él insistió en saber más sobre el restaurante donde habían estado, ella se irritó y le dijo que estaba siendo demasiado controlador. Las siguientes semanas trajeron más señales preocupantes. Carmen había cambiado la contraseña de su teléfono, algo que nunca había hecho en 15 años de matrimonio. Cuando David se lo mencionó con tono casual, ella respondió que era por seguridad, que había oído en las noticias sobre hackeos y robos de identidad. Pero lo que más inquietó a David fue el cambio en su intimidad. Carmen, que siempre había sido cariñosa y cercana, ahora parecía distante. Sus conversaciones se habían vuelto superficiales, limitándose a temas domésticos y los niños. Cuando él intentaba acercarse físicamente, ella siempre tenía una excusa: estaba cansada, tenía dolor de cabeza, o simplemente no estaba de humor. Durante semanas, David luchó contra sus propios pensamientos. Se decía a sí mismo que estaba siendo paranoico, que los matrimonios pasan por etapas difíciles y que esto era solo una fase temporal. Pero la sensación de que algo fundamental había cambiado en su relación no desaparecía. La gota que colmó el vaso llegó un sábado por la mañana. David estaba preparando el desayuno cuando notó que Carmen estaba en el jardín, hablando por teléfono en voz muy baja. Cuando él se asomó a la ventana, ella se alejó aún más, dándole la espalda. La conversación duró casi 1 hora, y cuando Carmen entró a la casa, tenía esa misma expresión de satisfacción secreta que David había notado semanas atrás. Esa noche, mientras Carmen dormía, David se quedó despierto pensando. Había llegado al punto en que necesitaba saber la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. No podía seguir viviendo con la incertidumbre carcomiendo su interior. Fue entonces cuando recordó una conversación que había tenido con su compañero de trabajo, Roberto, quien había pasado por un divorcio difícil el año anterior. Roberto le había mencionado que existían aplicaciones que podían grabar llamadas telefónicas, aunque había agregado que usarlas sin consentimiento era legalmente cuestionable. David sabía que lo que estaba considerando estaba mal. Violar la privacidad de su esposa iba contra todos sus principios. Pero la necesidad de conocer la verdad era más fuerte que sus escrúpulos morales. El lunes siguiente, David aprovechó que Carmen había salido a comprar para investigar las aplicaciones de grabación de llamadas. Después de leer varias reseñas y comparar opciones, eligió una que se ejecutaba en segundo plano y era prácticamente indetectable.
El martes por la noche, mientras Carmen se duchaba, David tomó su teléfono y instaló la aplicación. Sus manos temblaban mientras configuraba los ajustes. Parte de él esperaba que Carmen saliera del baño y lo descubriera, lo que habría puesto fin a su plan. Pero ella se tomó su tiempo, y él logró completar la instalación sin problemas. Durante los siguientes días, David se comportó con normalidad, aunque por dentro se sentía como si estuviera viviendo una doble vida. Cada vez que Carmen recibía una llamada, él sabía que estaba siendo grabada. La culpa lo carcomía, pero su necesidad de respuestas era más fuerte. ¿Crees que David tomó la decisión correcta? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. El primer viernes después de instalar la aplicación, David se quedó trabajando hasta tarde en la oficina. No por necesidad, sino porque necesitaba tiempo para revisar las grabaciones sin que Carmen estuviera cerca. Con el corazón latiendo aceleradamente, abrió la aplicación y vio que había 3 llamadas registradas ese día. Las 2 primeras eran llamadas mundanas, una a la escuela sobre un evento próximo y otra a su madre discutiendo planes para el fin de semana. Pero la tercera llamada, que había durado 45 minutos, era un número que David no reconocía. Presionó el botón de reproducción con manos temblorosas. Al principio, solo escuchó la voz de Carmen diciendo «Hola, soy yo», pero luego se escuchó una voz masculina que respondió «Hola, preciosa. ¿Cómo estás?». David sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El tono íntimo de la conversación era innegable. No había manera de confundir esa familiaridad, esa calidez que Carmen solía reservar para él. En la grabación, Carmen le contaba a este hombre desconocido sobre su día, sobre los niños, sobre planes para el fin de semana. Pero lo que más dolió a David fue escuchar a su esposa reírse de una manera que no había escuchado en meses. Era la risa genuine, feliz, enamorada que había caracterizado los primeros años de su matrimonio. La conversación terminó con Carmen diciéndole al hombre, «Te amo, no puedo esperar a verte el sábado». David tuvo que correr al baño de la oficina para vomitar. Durante las siguientes semanas, David se convirtió en un detective obsesivo de su propia vida. Cada día revisaba las grabaciones, documentando conversaciones, tomando notas sobre nombres, lugares y fechas mencionadas. Lo que descubrió lo devastó completamente. El hombre con quien Carmen hablaba se llamaba Alejandro. Era el director de otro colegio en la ciudad, y aparentemente, su relación con Carmen había comenzado durante una conferencia educativa 6 meses atrás. Pero lo que más hirió a David fue descubrir que la relación ya había avanzado mucho más de lo que había imaginado. En una de las grabaciones, Carmen le contaba a Alejandro sobre una casa que habían visto juntos, hablando sobre mudarse allí después de que ella resolviera su situación. También mencionó que había abierto una cuenta bancaria separada y que había estado transfiriendo dinero gradualmente. Pero la traición más profunda se reveló en una conversación donde Carmen hablaba sobre los niños. Le decía a Alejandro que Sofía y Miguel estaban comenzando a preguntarle sobre sus ausencias frecuentes, y que necesitaba preparar el terreno para cuando les dijera sobre el divorcio. David se dio cuenta de que su esposa no solo lo estaba traicionando, sino que había estado planificando meticulosamente el fin de su matrimonio durante meses, sin darle la oportunidad de luchar por su relación. La grabación que finalmente quebró a David llegó un miércoles por la noche. Carmen había salido supuestamente a una reunión de padres de familia, pero David sabía que era mentira porque él mismo había verificado que no había ninguna reunión programada ese día. En la grabación, Carmen y Alejandro no solo hablaban sobre su relación, sino que también discutían sobre David de manera cruel y despectiva. Alejandro preguntó si David sospechaba algo, y Carmen respondió riéndose, «Él es tan ingenuo que probablemente nunca se dé cuenta. Está tan absorto en su trabajo que ni siquiera nota cuando no estoy en casa». Luego, Alejandro comentó que había visto fotos de David en las redes sociales de Carmen y que no entendía cómo ella había podido estar casada con alguien tan aburrido y sin atractivo durante tanto tiempo. Carmen no lo defendió. En cambio, se unió a las críticas, diciendo que había sido joven y estúpida cuando se casó, y que ahora se daba cuenta de que se había conformado con muy poco. La conversación continuó con Carmen describiendo cómo había comenzado a distanciarse emocionalmente de David meses antes de conocer a Alejandro. Admitió que había estado sintiéndose atrapada en su matrimonio durante años,
pero que no había tenido el coraje de hacer algo al respecto hasta que encontró a alguien mejor. Las siguientes grabaciones revelaron la extensión completa de la traición de Carmen. Ella y Alejandro habían desarrollado un plan detallado para su futuro juntos. Carmen había estado consultando con un abogado de divorcio en secreto, preparándose para solicitar la custodia de los niños y una pensión alimenticia sustancial. Lo que más enfureció a David fue descubrir que Carmen había estado documentando supuestos casos de negligencia emocional por parte de él, creando una narrativa para usar en el divorcio. Había estado tomando fotos de la casa cuando estaba desordenada después de que David llegara tarde del trabajo, y había estado escribiendo un diario sobre sus supuestas deficiencias como esposo y padre. En una de las conversaciones, Carmen le dijo a Alejandro que había hablado con los niños sobre la posibilidad de mudarse a otra ciudad después del divorcio. Aparentemente, había estado preparándolos psicológicamente para alejarse de su padre, diciéndoles que papá estaba demasiado ocupado para cuidarlos adecuadamente. David se encontró en una situación imposible. Por un lado, tenía evidencia clara de la infidelidad de su esposa y sus planes para destruir su familia. Por otro lado, había obtenido esa evidencia de manera ilegal, violando la privacidad de Carmen de una forma que podría tener consecuencias legales para él. Durante días, David luchó con la decisión de qué hacer con la información. Consultó discretamente con un abogado, quien le advirtió que las grabaciones probablemente no serían admisibles en un tribunal debido a cómo las había obtenido. Sin embargo, el abogado también le aconsejó que comenzara a documentar todo lo que pudiera de manera legal. David comenzó a tomar fotografías de los estados financieros que encontraba, documentó las ausencias de Carmen y comenzó a llevar un registro detallado de sus interacciones con los niños. También instaló cámaras de seguridad en la casa, asegurándose de que fueran visibles y legales. La verdad finalmente salió a la luz de una manera que David nunca había anticipado. Un sábado por la mañana, mientras Carmen se duchaba, su teléfono sonó y quedó sobre la mesa de la cocina. Era Alejandro, y David pudo ver el nombre en la pantalla junto con varios mensajes de texto íntimos. Cuando Carmen salió del baño, David la estaba esperando con el teléfono en la mano. No dijo nada, simplemente se lo mostró. La expresión en el rostro de Carmen pasó de la sorpresa a la culpa, y luego a la defensa. No es lo que parece, fueron sus primeras palabras, pero David ya no podía escuchar más mentiras. Le dijo que sabía sobre Alejandro, sobre sus planes, sobre la cuenta bancaria secreta, sobre todo. Carmen se dio cuenta de que había sido descubierta completamente. Lo que siguió fue una confrontación explosiva. Carmen inicialmente trató de minimizar la situación, diciendo que solo era una amistad que se había salido de control. Pero cuando David demostró que sabía sobre sus planes de divorcio y su estrategia para alejar a los niños, Carmen cambió de táctica. Se puso a la defensiva, culpando a David por su infelicidad matrimonial. Le dijo que había estado sintiendo sola durante años, que él nunca la escuchaba, que estaba más interesado en su trabajo que en su familia. David reconoció que había habido problemas en su matrimonio, pero argumentó que Carmen nunca le había dado la oportunidad de resolverlos. ¿Qué harías en una situación como esta? Dale like si crees que David merece una segunda oportunidad con alguien que lo valore de verdad. El divorcio fue inevitable, pero no se desarrolló como Carmen había planeado. Aunque David no pudo usar las grabaciones en el tribunal, la evidencia que había recopilado legalmente fue suficiente para demostrar que Carmen había estado planeando abandonar la familia y había estado ocultando activos. Los niños, que inicialmente habían sido influenciados por la narrativa de Carmen, gradualmente comenzaron a ver la verdad. Sofía, que tenía 14 años, era lo suficientemente mayor para entender que su madre había estado mintiendo sobre las razones del divorcio. Miguel, aunque más joven, también comenzó a cuestionar las historias que su madre le había contado sobre su padre. El tribunal concedió la custodia compartida, pero con David como custodio principal debido a la evidencia de que Carmen había estado intentando alienar a los niños de su padre. La división de activos también fue más favorable para David de lo que Carmen había anticipado, especialmente después de que se descubriera la cuenta bancaria secreta. 2 años después del divorcio, David había comenzado a reconstruir su vida. La traición de Carmen había sido devastadora, pero también había sido una oportunidad para crecer como persona y como padre.
Había comenzado terapia para procesar la traición y había aprendido a reconocer las señales de advertencia que había ignorado en su matrimonio. Sus hijos habían ajustado mejor de lo esperado. Sofía había elegido vivir principalmente con David, visitando a su madre solo los fines de semana. Miguel dividía su tiempo más equitativamente, pero había desarrollado una relación más fuerte con su padre después de que David comenzara a involucrarse más activamente en sus actividades. David también había aprendido lecciones valiosas sobre la comunicación y la intimidad emocional. Se había dado cuenta de que, aunque Carmen había traicionado su confianza de manera imperdonable, él también había contribuido a la distancia emocional en su matrimonio al dar por sentado que las cosas estaban bien cuando claramente no lo estaban. Mirando hacia atrás, David a menudo se preguntaba si habría sido mejor confrontar a Carmen directamente cuando comenzó a sospechar, en lugar de recurrir a grabar sus llamadas. Aunque las grabaciones le habían dado la verdad que necesitaba, también habían venido con un costo emocional y moral que todavía lo perseguía. La experiencia le había enseñado que las relaciones requieren honestidad radical de ambas partes. Carmen había elegido el engaño y la traición en lugar de la comunicación honesta sobre sus problemas matrimoniales. David había elegido el espionaje en lugar de la confrontación directa. Ambos habían contribuido a la destrucción de su matrimonio, aunque de maneras muy diferentes. Sin embargo, David no se arrepentía de haber descubierto la verdad. La traición de Carmen había sido tan sistemática y calculada que él nunca habría podido proteger a sus hijos o a sí mismo sin esa información. Las grabaciones le habían dado la oportunidad de prepararse para lo que estaba por venir, en lugar de ser emboscado por una esposa que había estado planeando destruir su familia durante meses. Hoy, David ha encontrado una nueva relación con una mujer que valora la honestidad y la comunicación abierta. Sus hijos están prosperando, y él ha aprendido a ser un padre más presente y comprometido. La experiencia con Carmen, aunque dolorosa, lo convirtió en una persona más fuerte y más consciente. Carmen, por su parte, se casó con Alejandro, pero su relación no duró. Según lo que David escuchó a través de conocidos mutuos, la misma falta de honestidad que había caracterizado su affair había eventualmente destruido su nueva relación también. Había aprendido que las relaciones construidas sobre la traición raramente tienen fundamentos sólidos. La historia de David es un recordatorio de que la verdad, no importa cuán dolorosa sea, siempre es preferible a vivir una mentira. También es una advertencia sobre los peligros de dar por sentado a las personas que amamos, y la importancia de mantener la comunicación abierta y honesta en todas nuestras relaciones. Para aquellos que se encuentran en situaciones similares, la historia de David ofrece tanto una advertencia como una esperanza. La traición puede destruir, pero también puede ser el catalizador para una vida más auténtica y plena. La clave está en elegir aprender y crecer de la experiencia, en lugar de permitir que la amargura y el resentimiento definan el futuro. La vida después de la traición es posible, pero requiere coraje, honestidad y la voluntad de enfrentar verdades difíciles. David había encontrado ese coraje, y había descubierto que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia una vida más auténtica y satisfactoria.